espíritu. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno o cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. La carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gracias, Padre. Tu palabra es bendita desde que salió de tu boca. Te ruego que en esta hora cada mente, cada corazón, cada pensamiento de cada uno de los que estamos en este lugar sea llevado cautivo a tu señorío, y que seas tú hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra conciencia, hablando a nuestra alma. Señor, quita toda duda, quita, Señor, todo aquello que está estorbando para que tu palabra sea implantada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Hemos tenido un momento de adoración extrema. Y es que cuando venimos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, la presencia de Dios baja. Tenemos que quitarnos de la cabeza, hermano, que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos pensando: a ver si se pone bueno el culto hoy. No. Tenemos que venir con una diferente actitud. Hoy voy a hacer que el culto se sienta prendido. ¿Por qué? Porque nosotros somos el conducto para que el Espíritu Santo baje en este lugar. Amén. Entrando ya a la prédica, este libro de Ezequiel es uno de los libros proféticos de la Biblia más fascinantes, hermano. Todos son fascinantes, pero este yo lo considero así porque es donde Dios le da unas visiones a Ezequiel, que cuando nosotros le ponemos cuidado a los detalles, hermano, lo que Ezequiel vio fue algo aterrador. Algo que si usted y yo estamos en un lugar de esos y nos aparecen esas visiones, nos morimos. Se lo digo, que nos morimos. La Biblia dice que Ezequiel, hermano, cayó también, pero que el Espíritu le dio otra vez, así como a Daniel. Entonces, Dios le muestra a Ezequiel estos tipos de visiones que, aunque son aterradoras, a la vez nos traen mucha esperanza a nosotros, porque Dios muestra en esas visiones cómo Israel estaba
en el exilio, cómo Israel estaba en cautiverio, cómo Israel estaba esclavizado, hermano. Y yo siempre me he preguntado por qué Dios, en medio de la esclavitud, en medio del exilio, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, el Señor le da visiones a sus siervos. Y yo pienso, hermano, que a veces es que de esa manera nos mantiene más cerca de Él, hermano. El pueblo de Israel estaba en una situación de miseria. El pueblo de Israel estaba en una situación, hermano, que yo no sé si usted ha visto aquí a los indigentes. Pues imagínese eso, pero al extremo, que no tenían ni para comer. Estaban en miseria, habían perdido tierra, habían perdido, hermano, dinero, quizás habían perdido la dignidad, perdieron su templo. Y recuerde que el templo era la identidad de Israel. Y al perder el templo que fue destruido, perdieron hasta su identidad. Y cuando leemos todas estas cosas, podemos ver, hermano, latentemente cómo Israel, la mayoría del pueblo, estaba hundido en una depresión que lo único que hablaban ellos era de lamento. El verso 11 del capítulo 37 dice: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, no habían cánticos de adoración. O sea que si una persona de ese tiempo, hermano, pasando esa situación, hubiera estado en este tiempo ahorita que estuvimos adorando, esa persona estuviera aquí todavía de rodillas, agradecido, levantando la mano, diciéndole: gracias, Padre, porque me sacaste de ese lugar. Y a veces desperdiciamos eso nosotros. Desperdiciamos la presencia. Y fue en ese momento de lamento, de espanto quizás, en ese momento de angustia, en ese momento de terror quizás emocional del pueblo de Israel, hermano, donde Dios, oiga bien, toma al profeta a través de su espíritu y lo lleva a darle estas visiones. Y lo que pasa ahí, hermano, lo que pasó en esa visión, lo que Dios nos revela ahí es una verdad del reino tan poderosa que ahí podemos darnos cuenta nosotros cómo Dios trata aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Aún en esos momentos donde ya no sentimos esperanza, aún en esos momentos, hermanos, donde sentimos que ya no damos para más, aún en medio de las peores crisis, el Señor nos muestra a través de esta visión de Ezequiel cómo los procesos, que aunque vienen difíciles, nos traen una restauración profunda y perfecta. Porque ningún proceso por el cual Dios te haga pasar va a ser para matarte, sino para hacerte más fuerte, para levantarte, para darte nuevas estrategias, para hacerte, hermano, cada día vivir en la autoridad de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Entonces, cuando yo leo esto, yo veo el proceso de Israel, cómo Dios lo mete esos procesos, y no fue una vez, hermano. La Biblia usted la puede leer y Israel está... ¿cuántas veces Israel le dio la espalda a Dios? Y a veces nosotros queremos agarrar eso, ¿verdad? Si Israel cuántas veces le falló, sí, pero acuérdense que Israel es un pueblo, hermano, de antaño. Y al pueblo de Israel también le borraron generaciones completas. Acuérdense de eso. Y aún gente dentro de Israel, el Señor borró completamente el nombre de esas generaciones. Por ejemplo, le quitó el sacerdocio a Elí completamente y le dijo: yo había dicho que tu linaje iba a ser sacerdote para siempre, pero nunca yo haga tal, dijo el Señor. Quiere decir que hay promesas que Dios te da, que si nosotros no llegamos a esa obediencia que Él quiere, esas promesas, hermano, van a
pueden ser revocables. Y pastor, puede decir usted, pero si la Biblia dice que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. No, no es que se arrepienta, es que nosotros podemos revocarlas con nuestra actitud. Entonces, Dios mete a Israel en un proceso doloroso. Más bien le da a Ezequiel una visión en cuanto a lo que tiene que pasar. Pero veamos cómo esta visión de Israel puede ayudarnos a nosotros en el proceso que estamos pasando. Quizás tú estás pasando un proceso ahora. Quizás, hermano, te sientes que ya no sabes para dónde agarrar. Ya no sabes si vas para adelante o para atrás. Ya no sabes si vas entrando o saliendo. Y lo que yo veo ahí, número uno, es, primero, el reconocimiento del dolor. Cómo Dios lleva a Ezequiel, hermano, a reconocer el dolor que Israel está pasando. Es decir, lo enfrenta con la realidad. Dios, escucha lo que le voy a decir. Dios nunca, jamás va a hacer que tú le cierres los ojos a tu realidad. En nuestro pensamiento humano, cuando fracasamos, cuando perdemos algo, cuando nos va mal, cuando andamos tristes, cuando alguien, hermano, nos hiere, a veces preferimos ignorarlo, preferimos taparlo, preferimos huir de la situación y hacemos como que no está pasando nada, porque no queremos enfrentarnos a la realidad. Un montón de gente hoy en día no se quiere enfrentar a la realidad que Estados Unidos está en guerra, el Medio Oriente está en guerra. Mucha gente no se quiere enfrentar a la realidad que Cristo viene en cualquier momento, porque no quieren dejar de vivir en el pecado. Si ahí dicen de que hace tiempo están diciendo que Cristo viene y no viene. Mi abuelito le predicaba al abuelo de él. Porque no queremos enfrentar esa realidad. Hay momentos que fracasamos en muchas cosas y nos cuesta enfrentar esa realidad. Nos negamos a mirar, oiga bien, nos negamos a ver nuestras propias sepulturas. Porque a veces tenemos sepulturas, hermano, y nos negamos a ver lo que está mal, lo que se está muriendo y lo que se está dejando. Y fíjese, una sepultura puede ser aquellos deseos que se quedaron ahí enterrados. Puede ser, hermano, aquellos talentos, aquellos dones que Dios te dio, que Dios te dio, nunca los pusiste al servicio de Dios. Puede ser un plan que habías hecho y te fue mal. Y ahora quizás dice, no, como dijo aquella que le conté, ¿verdad? Total, pobre nací, pobre me voy a morir. Porque no queremos enfrentar esa realidad. Que hay cosas, hermano, que nos están dañando. Pero Dios hace que nosotros tengamos ese golpe de realidad. No para matarnos, escuchen, sino para enseñarnos algo poderoso. Para que entendamos que no somos nosotros los que vamos a arreglar la situación. Y el verso 2 del capítulo 37 dice que Dios hizo pasar a Ezequiel cerca de los huesos. ¿Dónde lo hizo pasar? Cerca. Y dice Ezequiel, habían muchos en derredor, es decir, todo el valle estaba lleno de huesos podridos. Dice secos en gran manera. Secos en gran manera. Entonces, esto nos deja claro algo. Que cada vez, oiga bien, cada vez que nos alejamos de Dios, cada vez que le fallamos a Dios, cada vez que decidimos poner a Dios en pausa, que así hacemos a veces, ¿no? Todo lo que estaba vivo, tarde que temprano se va a morir. Todo lo que estaba en movimiento, tarde que temprano se va a quedar estancado.
Yo le comentaba a alguien, no recuerdo a quién, pero sí estábamos hablando porque me dijo que no estaba congregando y le digo yo, mire, debemos de congregarnos porque Cristo ya viene. Y me dijo, sí, pero es que a veces yo veo, me dice, de que por ejemplo, yo no voy a la iglesia, pero a mí no me va mal. Entonces le digo yo, cuando usted se baña en la mañana y se echa loción, esa loción le puede durar todo el día y parte del siguiente día si quiere. Pero ya cuando lleva 2 días o 3 días sin bañarse, esa loción ya no va a ser agradable. ¿Qué va a ser? Va a ser desagradable. Entonces eso es lo que nosotros sentimos a veces cuando nos estamos apartando de Dios. ¿Tenemos buen trabajo? No, estamos bien, pues, aunque estemos apartados de Dios, pero la unción de Dios todavía está contigo. Y poco a poco, como Lot, dice la Biblia que Lot iba poniendo sus tiendas, hasta que de repente se apartó completamente de Abraham y llegó a Sodoma y a Gomorra. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, que cada vez que nos alejamos de Dios, vamos poniendo una tienda separada de Dios y dejamos que el mundo vaya entrando y nos vamos muriendo y no nos damos cuenta hasta el final que ya el Señor nos revela verdaderamente que somos un cadáver andando. Hoy leí una frase que dice que nuestra vida es como un barco. El barco tiene que andar en el agua. El barco en el agua esa es su vida. El problema es cuando el agua le entra al barco, el barco se hunde. El agua del mar es el mundo, tú eres el barco. Todo lo que te entra del mundo te va a hundir, te va a apartar de Dios y vamos a quedar como el Titanic. Solo vamos a hacer una historia romántica, mal contada, ¿verdad? Pero que de romántica no tiene nada. Entonces fíjese, Dios nos enseña aquí que las cosas no se hacen a nuestro ritmo. Las cosas no se van a hacer como usted y yo digamos, ay, me ha ido mal, Señor, por favor, ayúdame, soy tu hijo. Sí, Dios te va a ayudar, pero tiene que pasar un proceso. Dios obliga al profeta a caminar entre los esqueletos, lo obliga a mirar la muerte de cerca y a notar un detalle crucial: que los huesos estaban completamente secos. Tenemos que detenernos, hermano, en nuestra vida y ver cómo está nuestra vida delante de Dios. Dios, escuchen lo que le voy a decir, Dios no tiene miedo de ver tus maldades. Dios no tiene miedo de ver lo malo que hay en ti, porque Él ya lo sabe. Tampoco Dios tiene miedo de confrontarte con una realidad que tú sabes si está bien o está mal. El problema es cuando lo negamos, porque Dios nos confronta, mi amado. Y antes de que Él traiga sanidad, antes de que Él traiga restauración, Él va a confrontar tu realidad. Dice la Biblia que en la visión de Ezequiel, las ruedas tenían ojos adentro. Los querubines tenían ojos por todos lados. Eso quiere decir, hermano, que usted y yo tenemos que tener un ojo interior y ver hacia adentro, no hacia afuera. Ver lo que está mal adentro de nosotros para que Dios traiga una restauración. Si estás pasando problemas en tu casa, estás pasando problemas en el trabajo, tienes problemas en el matrimonio, tienes problemas en las finanzas, tienes problemas con las amistades, hermano, Dios no te está diciendo mira afuera, no, ve hacia adentro. Examínate, eso es lo que Dios hace. Porque antes de que Dios te traiga una restauración, te va a hacer caminar por la sepultura que tú tienes. Antes de todo, Dios te va a hacer caminar por ese valle. ¿Sabe para qué?
para que dejemos de vivir en la negación. ¿Usted sabe qué es vivir en negación? Le voy a dar algo que encontré de la negación. Me llamó mucho la atención. Vivir en negación, hermano, es un mecanismo de defensa. Escuche, es un mecanismo de defensa psicológico en el que una persona se niega a aceptar la realidad de una situación dolorosa, estresante o evidente, actuando como si aquel problema no existe. Eso es como el drogadicto cuando dice: la droga no me controla, yo la controlo. Eso es como cuando el borracho dice: no, es que yo no soy borracho, yo es que me gusta pasar bien todos los días, pero le gusta pasar bien. Usted se niega que hay un problema. Es como aquellas mujeres que los maridos la golpean, la maltratan y se niegan a ver que el problema es el marido. La negación es un arma psicológica peligrosa. ¿Qué hace la negación? Es una forma automática que el cerebro tiene para protegernos temporalmente del impacto emocional de una verdad que no estamos listos para procesar. Es como cuando a alguien se le muere un familiar. Los psicólogos le llaman, ahorita está en la etapa de la negación. Por eso usted va a ver a la gente, hermano, cuando están en esa etapa de la negación: no, es que él me vino a ver. No, es que yo lo vi ahí en el closet. Clarito vi que caminó por acá. Y esa etapa de la negación, hermano, puede pasar años. Y así pasamos nosotros. Hacemos cosas que sabemos que le desagradan a Dios, pero estamos en esa etapa de negación. No creo que Dios haga algo. ¿Qué malo va a hacer no congregar? Porque estamos en la negación. ¿Qué malo va a hacer vivir sin casarse? ¿Qué malo es tener un novio y tener relaciones, salir embarazado? ¿Qué malo? Porque el diablo ha puesto a mucha gente en una etapa de negación continua. Todo el mundo lo hace, pero usted y yo no somos todo el mundo. Entonces, el cerebro utiliza la negación porque el dolor y la culpa, el miedo o la ansiedad que provocaría aceptar la verdad, se siente tan abrumador que la mente prefiere bloquear esa información para mantener una falsa sensación de seguridad y control. ¿Sabe quiénes utilizan esto también, hermano? Los pedófilos, los abusadores de niños. Ellos son especialistas en que los niños entren en negación. No, es que él es bueno, me da esto, me da lo otro. Usted y yo tenemos que tener cuidado con los hijos. ¿Con quién los dejas? ¿A quién dejas? No te niegues a la verdad. Hermano, ese proceso de negación, ¿qué hace el Señor con nosotros? Nos va a hacer reconocer que humanamente la situación está completamente muerta, seca, y que de ninguna manera vas a salir de ahí. Solamente que Dios te confronte con la realidad, solamente que Dios te haga ver el sepulcro que tienes, solamente que Dios te haga ver la tumba para que puedas darte cuenta que sin Él estamos verdaderamente muertos. Por eso Dios le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque ellos estaban en una negación total de que Cristo ya estaba ahí. Por eso, hermano, Dios te lleva hasta ese extremo, no para matarte, no para avergonzarte, no, de ninguna manera. Dios te hace ver que humanamente ya no puedes hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque es allí precisamente donde empieza el Señor a meterte al terreno de la restauración, al camino, hermano, del destino que Él tiene preparado para ti.
Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay momentos que tú sientes que ya no puedes seguir caminando, pero la Biblia dice, hermano, que Dios le da esfuerzo al cansado y aumenta las fuerzas al que ya no tiene ni una. Aquel que ya se siente muerto, Dios lo puede resucitar. Aquel que ya se siente seco, Dios le puede dar vida. Aquel que siente que ya no puede caminar, Dios te revuelve otra vez y te da la vida, te da la fuerza. No nos alejemos de Dios. Dios le hace a Ezequiel una pregunta al corazón. Y esa pregunta es la que Dios nos hace a nosotros cada vez. Imagínense la escena donde Ezequiel está viendo todo el valle, todo lleno de huesos secos. Que era un cementerio, hermano. Un panorama abierto, porque dice que él vio todo en el campo abierto. Ahí no había cuestión de que dos huesitos ahí encontrados, no. Huesos en todos lados. Imagínese a Ezequiel usted ahí. Dios le hace una pregunta que confronta. Y si usted cambia el panorama, y si usted se pone delante del Señor y ve toda su vida, Dios te va a preguntar: ¿vivirán esos huesos? Dios te va a preguntar: ¿crees que tus hijos puedan venir a mis pies? Dios te puede preguntar: ¿crees que ese problema que estás pasando tiene solución? ¿Se acuerda la vida de Naín? Jesús ni siquiera le preguntó: ¿querés que te lo resucite? No, Jesús la vio llorando y paró el cortejo y dice: levántate. Pero hay momentos que Jesús te va a preguntar: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Imagínense que la situación no hubiera sido en un lugar donde en vez de huesos lo que hubieran solo cadáveres. Y Dios le pregunta al que está ahí: ¿crees que se puedan levantar? No, que se van a estar levantando. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermano, no, este ya no tiene solución? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, a este ya se lo llevó el diablo? ¿Cuántas veces hemos pensado como aquella canción, compa ya está muerto, pero nadie se lo ha dicho? A veces así pensamos nosotros, que la gente ya no tiene remedio, que yo ya no tengo remedio, que nadie tiene esperanza, pero Dios no piensa eso. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Pero la respuesta de Ezequiel no fue lógica, porque la lógica le decía a Ezequiel: es imposible que esos huesos, ese polvo se vuelva a convertir en algo. Es imposible. Pero Ezequiel le da una respuesta al Señor fuera de toda lógica, fuera de toda lógica humana. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Llegan a decir que allá está tu hijo borracho. ¿Crees que yo lo puedo salvar? Señor, tú lo sabes. Por eso el Señor te pregunta: ¿vivirán esos huesos secos? ¿Crees que tu hijo se restaura? ¿Crees que tu matrimonio tiene esperanza? ¿Crees que te van a salir esos papeles de inmigración? ¿Crees que tu hijo se va a sanar? ¿Crees que tu hija va a ser mejor? ¿Lo crees? Dígale: tú lo sabes, Señor, y en ti confía mi alma. Jesús le dijo a Marta, cuando iba a ver a Lázaro, le dijo Marta: Señor, hace 4 días se murió, ya hiede.
Y Jesús la ve y le dice: Marta, ¿qué no te he dicho? Que si creyeres, verás la gloria. Es casi la misma pregunta que Dios le pudo haber hecho a Ezequiel. Pero Dios conocía el corazón de Ezequiel. Y viene algo impactante. Ezequiel le dice: tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Hay situaciones que van a venir a tu vida que por lógica humana, hermano, crees que no se puede arreglar. Hay momentos en tu vida que por lógica humana piensas que no vas a continuar, que no vas a llegar hasta donde tienes que llegar. Hay momentos en tu vida que la lógica humana te va a decir que para qué estás sirviéndole al Señor si no va a pasar nada. Pero en tu corazón tú sabes que Dios lo puede hacer. En tu corazón tú sabes que no tienes más opción. Y aunque tuvieras otra opción, no la tomas, porque la única opción más grande que existe se llama Jesús de Nazaret. Y con Él lo tenemos todo. ¿Qué sueño se le ha muerto a usted? ¿Qué deseos le han quedado enterrados, hermano? Hoy el Señor te dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Te dijeron que era imposible, pero Dios te dice: si creyeres, verás la gloria. Sí, Señor. Tu hijo no se va a sanar, no. Si creo, voy a ver la gloria. Están deportando a todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. Si creo, veré la gloria. La economía está mala, no importa. Si creo, veré la gloria. Mi matrimonio es un desastre, no importa. Si creo, veré la gloria. Si crees, verás la gloria. Si crees, verás la gloria. Dios, hermano, hizo que Ezequiel le entregara el control completamente de su ser intelectual. Porque a veces nuestro intelecto es el que nos aleja de Dios. El intelecto te puede decir por lógica: no creo que te den papeles. El intelecto te puede decir por lógica: no creo que compres una casa porque eres mojado. No creo que puedas hacer esto porque no tienes esto. No creo que puedas hacer esto porque no hablas inglés. Pero el intelecto te puede decir eso. Pero la gloria de Dios te puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy Jehová. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu proveedor. ¿De qué le puedes tener miedo? Dios tiene el control de todo. Y Él nos ha traído hasta acá. No trate de arreglarle las cosas. Ay, Señor, mira, no. Ezequiel no trató de arreglar nada. Señor, tú lo sabes. Ezequiel simplemente reconoció que aunque en su mente todo era imposible, el veredicto final lo tenía Dios. La situación te puede decir que todo es imposible. El problema te puede decir que todo es imposible. El doctor te puede decir que todo es imposible. El brujo, el chamán te puede decir que todo es imposible. Pero Dios quita toda lógica humana. Y Dios te dice que si crees en Él, verás la gloria de Dios. Si crees en Él, verás la gloria de Dios. Levante su mano y diga: no es lo que veo, es a quien le creo. ¿A quién le está creyendo usted? ¿Al vecino? Mire, a veces los vecinos son mal día, hermano. Tenga cuidado. Las vecinas a veces son mal día también. Créale a Dios. Tercero, el poder transformador de la palabra y el Espíritu.
Aquí es donde todo, hermano, agarra sentido. Porque Dios le da una orden extraña a Ezequiel. Imaginen que Dios lo mande a usted a un amor que le dice: ve ahí, profetiza, profetiza. Yo oí un montón de predicadores que dicen: yo llegué a un lugar y estaba orando y se levantaron 3 muertos. ¿Y dónde está la evidencia, hermano? No digo que no lo haga el Señor, pero lo que te voy a enseñar ahora es el poder transformador de la palabra. Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos, háblale a estos huesos. Fíjese, Dios no le dijo a Ezequiel: mira, ponete a llorar, pues no le dijo que hiciera duelo, no le dijo ponete a recoger a ver qué huesos están buenos. No, Él le dijo: háblales, profetiza, profetiza. Le dijo: profetiza, profetiza. Dios le dijo: declárale a estos huesos mi palabra. Escucha esto, hermano. Declara mi palabra. Porque cuando Ezequiel profetizó, dice que hubo mucho ruido y que se empezaron a juntar hueso con hueso, carne con carne. Les llegó tendones, carne. Imagínese usted el cuerpo formándose. Pero había un problema: no tenían espíritu. Y un cuerpo sin espíritu es un cadáver. Cuando la iglesia no tiene al Espíritu Santo, es un cadáver. Cuando yo no tengo al Espíritu Santo, soy un cadáver bien vestido. Dice la Biblia que esos huesos que se levantaron se hicieron un ejército en gran extremo. Imagínese usted ese ejército con sus lanzas, sus escudos, sus uniformes de guerra, cadáveres bonitos. Lo mismo que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes andan bien guapos por fuera, pero por dentro están muertos. Tenemos que cuidar, hermano, que lo que nosotros hablamos tenga vida también. Que lo que usted hable tenga vida. Mira el misterio que entra ahí, hermano. Porque cuando se levantaron, no había espíritu. Pero Dios le vuelve a dar otra orden a Ezequiel y le dice: profetiza al espíritu. Escuche, porque aquí hay un detalle que a veces lo pasamos de lejos nosotros. Profetiza al espíritu y di: espíritu, ven de los 4 vientos. Pero si usted lee en el texto, Dios le dice: profetiza al espíritu con E minúscula. Oiga esto. Porque Dios le está diciendo: háblales al espíritu de ellos que no está ahí. Y dile así: espíritu, ahí se escribe con mayúscula. Porque Ezequiel no está llamando al espíritu de la gente. Ezequiel está llamando al espíritu de Dios que habita en los 4 puntos de la tierra. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Que cuando usted y yo tenemos vida, cuando usted y yo caminamos en la vida de Cristo, tus palabras tienen espíritu. Cuando usted y yo caminamos en la vida de Cristo, cuando tú hablas sobre tus hijos, esa palabra tiene vida. Por eso es que la gente se pone así, como cuando alguien lo sopla, como el pastor Daniel que sopla. Pero es que Jesús sopló a sus discípulos. Recibe el espíritu. Porque el profeta, cuando habla, emite sonido. Cuando un hombre de Dios te da una palabra, está soplándote vida a tu vida. El problema es cuando alguien está muerto, te sopla y tú dejas que te sople.
todo el que te sopla vida. Proverbios 18:20. Fíjense. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. Mire, porque hay que tener cuidado uno al hablar. Dios le dijo a Ezequiel: sopla, profetiza y llama al espíritu. Del producto de sus labios será saciado. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. ¿Qué estamos escogiendo? ¿Qué estamos escogiendo nosotros? Cientos de años después, el Señor sopla aliento de vida en los discípulos. Juan 20:22. Jesús les aparece en medio de ellos y sopla y les dice: reciban el Espíritu de Dios. Hoy el Señor te está dando una palabra para que lleve vida a tu corazón. Quizás tus planes se murieron. Quizás tenías sueños y se murieron. Hoy el Señor está soplando una palabra para tus sueños. Hoy el Señor está soplando una palabra para que resuciten tus sueños, para que resucite tus deseos, para que resucite el milagro que tú ya consideras muerto. Dile al Señor: mis hijos son milagros, mi familia es un milagro, mi trabajo es un milagro, yo soy un milagro. Así que si te tienes que hablar a ti mismo, háblate. Sí, Señor. Pero no dejes que se seque la fuente que Dios ha puesto en ti. No dejes que se apague el espíritu que Dios te ha dado. Jesús es el cumplimiento de Ezequiel 37. Porque ese mismo espíritu que sopló vida en esos huesos es el mismo espíritu que sopló vida en Génesis 1. Es el ruaj, el aliento de la vida. Jesús es nuestro aliento de vida. Y en Jesús se cumplió esa palabra. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:19: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué te va a dar el Señor? Es más, ¿qué nos dio el Señor? Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta versión dice: todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios sopló en ti aliento de vida. Dios sopló en ti una palabra viva, una palabra que levanta, una palabra que restaura, una palabra que trae vida, una palabra que llena, una palabra que no te va a decepcionar, una palabra, hermano, que Dios te va a levantar. Esta promesa es para todos. Y aunque la visión de Ezequiel, todo el mundo dice que es literal, yo pienso que fue una metáfora. Pero sí sé que hay un mensaje que Dios nos está mandando ahí. Que hay cosas que pueden estar muertas. Hay cosas que pueden estar enterradas. Hay cosas que tú crees que ya tienen más de 4 días de muerte. Pero el único que te la va a levantar es Dios. Pero hay cosas que para que resuciten, tú tienes que mover la piedra. Jesús dijo: muevan la piedra. Jesús no movió la piedra.
veces queremos que Jesús baje y mueva la piedra. A veces queremos que Jesús baje y diga, no se preocupe, yo aquí está todo. No, mueva la piedra. Jesús te da la palabra. Jesús le habló a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Sabe cómo salió Lázaro? Amarrado, enrollado en túnicas. Y antes usted sabe cómo los enrollaban, como momias. Yo me imagino que Lázaro salió saltando, porque no podía caminar. Pero Jesús no lo desató. Llamó a alguien y le dijo: libérenlo. Dios te llama a ti para liberar gente viva. Dios te llama a ti para desatarle los lazos a alguien que anda amarrado. Tienes que tener la palabra de vida en tu corazón. Tienes que tener esa palabra que cuando tú hables, el infierno retumbe. Que cuando tú hables, los demonios salgan corriendo. Que cuando tú llegas, los demonios se espanten, hermano. Porque si no tienes la palabra de vida, los demonios se van a reír. Póngase de pie.